Entonces continuamos con nuestro estudio de mayordomía. La clase de hoy la hemos titulado El mandamiento cultural del trabajo. Pero vamos a retomar un poco la última clase, donde vamos a ver unos aspectos que quedaron pendientes. Recuerden que el tiempo se me agotó y no alcancé a terminar la clase. Y quiero terminar ese punto pendiente. Entonces, les pido por favor que tengan paciencia para poder retomar la clase en el día de hoy y poder entender el contexto de lo que venimos hablando. Hace 15 días hablábamos sobre los modelos económicos a lo largo de la historia y la respuesta de la Iglesia frente a ellos. Colocábamos entonces las bases sobre un entendimiento de nuestro contexto actual, el socialismo y el capitalismo. Decíamos que el socialismo es estatista, es decir, todo es el Estado y todo es del Estado. El Estado entonces se encarga de distribuir las riquezas. El Estado le da a las personas educación, el Estado controla todo, educación, vivienda y provisiones, y por otro lado entonces se pierde la propiedad privada. Debido a que todo es del Estado, entonces ya no tiene nada. Pero para que el Estado llegue a ser socialista, tiene que antes expropiar primero a todas las empresas y confiscar las tierras. Eso lo tiene que hacer el Estado. Ningún Estado nace socialista. Todo Estado tiene que nacer con otro modelo económico, porque ningún modelo socialista nace de la nada, desde cero, imponiendo el socialismo, porque no hay quien tenga el recurso. Se necesita el capital, es decir, se necesita el capitalismo. Y quiero colocar una ilustración. Ustedes se acuerdan de un pájaro que hace un nido así largo y aquí deposita su huevo, pero hay otro pájaro que está pendiente cuando hace el nido y entonces él también se mete, se llama el biólogo, se mete, pone el nido, pone el huevo en el nido que ya está hecho. Bueno, exactamente es lo que necesita el socialismo. Necesita encontrar la casa hecha para entonces allí depositar la semilla socialista. ¿Y cuál es, digamos, el espíritu del socialismo? Envidia, robo, codicia, todo esto es lo que alimenta al socialismo. Pero la Biblia nos habla del amor al prójimo. La Biblia nos habla de la misericordia. Y la Biblia también prohíbe el robo. No robarás, no hurtarás. Entonces todo esto es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, hermanos, y aquí es donde quería llegar, sin embargo, para muchos, Hechos 4:32 es un texto que apoya el socialismo comunista. Es decir, para muchos cristianos, estamos hablando de un contexto cristiano, muchos cristianos dicen, pastor, pero es que Hechos 4:32 enseña que todos lo tenían en común. Ahí enseña el comunismo, el socialismo, vea, es bíblico. Entonces es importante que nosotros lo observemos.
Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, aquí vemos un pasaje bastante conocido. Entonces usted me dirá, profesor, aquí está el socialismo. El socialismo es bíblico. Aquí dice que todas las cosas las tenían en común y nadie decía ser suyo propio. ¿Sí? Bien. Pero lo que vemos en estos textos es amor al prójimo, generosidad, liberalidad y unidad. Eso es lo que nos enseñan esos textos. Amor al prójimo, generosidad, liberalidad y unidad. En este texto, a nadie se le obliga a dar ni vender. Todo lo que hacen las personas o los cristianos es de manera voluntaria. Y eso es lo que se conoce como generosidad. Mientras que en el sistema socialista es el Estado el que obliga a los dueños de las tierras o de fábrica a dar sus fábricas, o en otras palabras, las expropian, las confiscan y el Estado toma esas propiedades como suyas y entre paréntesis para distribuir esa riqueza al. Bíblicamente eso es robo. Éxodo 20, no robarás. El Estado entonces se encarga en administrar las riquezas de toda la población. De esta manera, los ciudadanos pierden toda la libertad para administrar los recursos, porque ahora vienen siendo propiedad del Estado. El Estado reemplaza a Dios, porque los ciudadanos empiezan a depender ahora del Estado, ya no depende de Dios, sino que si necesitan algo, se lo piden al Estado. El Estado va a suplir todas las necesidades. Entonces el Estado le da educación, trabajo, pero el Estado también les quita todo, familia, casa, dinero, porque al fin y al cabo nadie tiene nada. Desaparece entonces la propiedad privada. Lo cual es contrario a lo que sucedía en la iglesia primitiva, donde las personas eran libres para vender y traer el dinero. Estas personas lo traían de manera voluntaria. Cuando vemos el caso de Ananías y Zafira, vemos que Pedro le dice, bueno, pero el dinero era tuyo, no estaba en tu poder, tú podías hacer lo que quisieras con él. O sea, nadie te está obligando a traer. Ahora la pregunta es, ¿deben los cristianos replicar este ejemplo de la iglesia primitiva de la misma manera? Es una buena pregunta. Y creo que los cristianos no están obligados a replicar este ejemplo. Y voy a dar una razón. No, porque si todas las personas entonces
venden todas sus propiedades y se reparten esos recursos, va a llegar un momento en que nadie va a tener nada y todos van a sufrir. Entonces, lo mejor es que cada uno tenga lo que Dios le ha dado y con el trabajo pueda ayudar a los demás. Es decir, de manera generosa y voluntaria, con lo que Dios le da, con la provisión que Dios le da, entonces pueda ayudar a los demás con el fruto de su trabajo de manera generosa y voluntaria. Ahora, quiero mostrarles otro ejemplo en la Biblia del espíritu socialista, aunque en el primer siglo no se hablaba del socialismo, pero podemos ver el espíritu del socialismo allí. Y vamos a ir a un caso en Juan. Aquí no noté el capítulo, pero lo voy a leer y ustedes se van a acordar de la cita. Juan nos cuenta un relato, dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Este pasaje es muy claro. Este texto vemos un aparente amor al pobre. Judas dice, bueno, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? Eso era un montón de plata. Eso eran muchos millones en ese tiempo. ¿Por qué no fue vendido ese perfume por 300 denarios? ¿Para qué? Para ser repartido a los pobres, pobres necesitados, mendigos que están por la calle, que necesitan. Y esta mujer desperdiciando tanto dinero. Pero luego dice el texto, pero lo decía porque él cargaba la mochila y estando en su poder sustraía ese dinero y entonces se beneficiaba de él. Es decir, que él no estaba pensando en los pobres, estaba utilizando a los pobres o estaba, digamos que promocionando su avaricia en nombre de los pobres para beneficiarse de ese dinero. Bueno, esto es lo mismo que pasa con el socialismo. Exactamente lo mismo. El socialismo no ama a los pobres, ama la pobreza de los pobres. Dicho de otra manera, los políticos socialistas usan a los pobres como pretexto para robar la riqueza del pueblo, pero lo hacen en nombre de los pobres y cuando tienen el dinero en su bolsillo, ya se quedan con él y no hacen lo que habían prometido, que era ayudar a los.
Entonces es una manera de poder quitar, poder robar en nombre de otra persona. Eso es avaricia, eso es envidia, eso es engaño, eso es codicia, eso es pecado. Entonces el socialismo hace al rico pobre y al pobre mendigo, miserable. Eso es lo que hace. Entonces, hermanos, este es el fin entonces de la clase anterior, para que tengamos un contexto, digamos, amplio de lo que es el socialismo y el capitalismo, y contextualizándolo con lo que sucede en nuestros días. En nuestros días lo que vemos es, digamos, una lucha entre el socialismo y el capitalismo. Y nosotros como cristianos debemos entender, porque debemos mirar, sí, la iglesia debe inclinarse hacia el socialismo o si la iglesia debe inclinarse hacia el capitalismo. ¿Qué es lo que le conviene a la iglesia? ¿Qué es más consistente con la Biblia? Y estamos viendo el tema de la mayordomía, donde la Biblia no nos habla ni del socialismo ni del capitalismo, nos habla de la mayordomía, en donde Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros somos los administradores de lo que Dios nos da. Ante Dios, nosotros somos administradores, pero ante los hombres somos dueños de lo que Dios nos ha dado. Ante Dios ministramos y ante los hombres somos dueños. Si tenemos una casa, una finca, un carro, de los hombres esto es de nosotros, cada uno lo que Dios nos ha dado es propio, es propiedad privada. Veamos entonces ahora el mandamiento cultural del trabajo y este es entonces nuestro segundo tema en la cronología del itinerario que les he planteado hace 15 días. Bien, desde ciertos ámbitos de la sociedad, el trabajo ha sido considerado como una carga, como una maldición o como sinónimo de esclavitud. ¿Han escuchado eso, cierto? Muchas veces. Que trabajen los esclavos. Pero desde la perspectiva bíblica, el trabajo es una bendición. Dios mismo trabaja. En 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y sigue trabajando. Cuando Dios le da al hombre el privilegio de trabajar, de cierta manera estaba compartiendo su imagen con el hombre. Es decir, el trabajo en el hombre hace parte del hecho de que somos imagen de Dios. Dios le da al hombre el privilegio de trabajar y gozar del fruto de su trabajo. Dios le da al hombre el privilegio de gobernar sobre la creación. Eso es lo que vemos en la Biblia. Entonces, en primer lugar, veamos que el trabajo no es una carga. Perdón, el trabajo no es un castigo por el pecado. Es una bendición dada antes de la caída. El trabajo no es un castigo por el pecado, sino que es una bendición o un mandamiento antes de la caída. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2, 15.
Dios coloca al hombre en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo guarde y lo lave, es decir, para que trabaje. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y podemos ver claramente el texto del capítulo 1, el texto del capítulo 2, donde está el mandamiento cultural del trabajo. Es decir, Dios manda al hombre que trabaje, que lave la tierra, que la busque, es decir, que labore, que coseche, que siembre. Y eso está antes de la caída. Dios creó al hombre y le dio autoridad sobre los peces, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, y lo coloca allí como gobernador, para que lave la tierra y para que guarde ese lugar que Dios le había dado, el paraíso, el huerto de Edén. En Éxodo capítulo 20, versículo 9, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En Éxodo 20 vemos entonces estipulado ya claramente que Dios le dice al hombre: 6 días vas a trabajar y 1 vas a descansar. Encontramos el patrón de la semana: 6 días de trabajo y 1 de reposo. Bueno, por eso estamos aquí hoy. Hoy es el día del reposo, hoy es el día del Señor. Por eso estamos aquí, descansando de las labores cotidianas y ocupándonos entonces de las labores espirituales, del disfrute, del deleite con nuestro Dios. Dios dejó el descanso para el hombre, y en ese día el hombre debe descansar de las labores cotidianas, pero debe dedicarnos a la adoración sin los impedimentos de la semana. A veces uno en el transcurso de la semana quiere leer más, estudiar más, orar más, pero no solamente el tiempo, sino las preocupaciones de lo que está haciendo y de lo que ha venido haciendo durante la semana le impide hacer esas cosas. Pero el día de reposo nos olvidamos de esas preocupaciones, de todas esas cargas, y estamos libres para ocuparnos en las cosas del Señor. Pero el punto, hermanos, es que Dios creó todas las cosas en 6 días. En Génesis capítulo 1 lo vemos. En 6 días creó Dios todas las cosas y reposó el día séptimo. Y este patrón lo ha transmitido al hombre para que el hombre haga
continuamente 6 días para trabajar y un día para reposo de Jehová. Entonces hemos visto en este primer punto que el trabajo no es consecuencia de la caída, sino que el trabajo es algo que fue instituido antes de la caída y es una bendición para los hombres trabajar. El trabajo es una bendición. En segundo lugar, el trabajo dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre. Dios comparte su imagen con el hombre al permitir que trabaje, que produzca, que invente, que busque la creación. Al trabajar, mis hermanos, reflejamos el carácter de Dios, quien es el máximo trabajador. Todo trabajo legal y ético tiene valor eterno, ya sea limpiar una calle, o dirigir una empresa, o manejar la contabilidad de una empresa. Es nuestra manera de cultivar la creación. De esa manera estamos gobernando, estamos juzgando, estamos cumpliendo con el mandamiento. Dice Anthony Hokeman, un teólogo, en su libro Creados a imagen de Dios. Por ejemplo, de Génesis 1:26, podemos inferir que el dominio sobre los animales y sobre toda la tierra es un aspecto de la imagen de Dios. En el ejercicio de este dominio, el hombre es como Dios, ya que Dios tiene el dominio supremo y último sobre la tierra. Fin de la cita. En el aspecto en que el hombre gobierna, en que el hombre trabaja, en ese aspecto, Dios está compartiendo con el hombre su imagen. Recordemos que cuando hablamos de la imagen de Dios es un tema bastante amplio y nos habla del conocimiento, de la santidad y de todo el conocimiento para ser perfectos como Dios creó a Adán en el huerto del Edén, un hombre perfecto. Y ese es el propósito de Dios, que seamos nuevamente conformados conforme a la imagen de Cristo, un varón perfecto. Ahora, pero no solamente en ese aspecto, sino también en el aspecto de que trabajamos. En este sentido también estamos reflejando la imagen de Dios, porque Dios es el máximo trabajador y el Rey supremo sobre toda la creación, y nosotros somos los gobernantes en esta tierra. Ahora miremos en tercer lugar el trabajo después de la caída. ¿Qué es lo que sucede con el trabajo después de la caída? ¿Visto? El trabajo antes de la caída, lo cual decíamos que el trabajo no es consecuencia del pecado, sino que fue algo que Dios instituyó antes de la caída. Hemos visto que el trabajo dignifica al hombre y que cuando el hombre trabaja está reflejando la imagen de Dios. Ahora veamos el trabajo después de la caída, que es lo que pasa. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espíritu te producirá
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de la caída, el trabajo se hace más pesado. El trabajo se hace fatigoso. Por ejemplo, nos cuesta levantarnos todos los días. Hay sueño, hay cansancio, pero tenemos que hacerlo. El cansancio, los calambres, el intenso calor, en ocasiones nos produce sufrimiento. Sin embargo, sigue siendo una bendición de Dios el hecho de que trabajemos. Cuando trabajamos, estamos expresando el propósito de Dios para nosotros. Dios nos creó para que administrara. Y en ocasiones podríamos decir, bueno, pero yo no soy un administrador, yo no soy un gerente, yo no tengo un alto cargo allá en una empresa, yo no soy administrador. Todos somos administradores, ya sea que tengas un cargo en una empresa o que no lo tengas. Todos somos administradores. Dios nos ha dado dones, talentos, un arte, como vocación con el cual servimos a Dios. Y de eso debemos dar cuentas a Dios. De todos esos dones que Dios nos ha dado. Cada labor que realizamos está supliendo una necesidad en miles de los hogares. El albañil construye vivienda para suplir la necesidad de las familias. El agricultor siembra para suplir la necesidad de las familias en la parte de la alimentación. El fontanero trabaja para traer el agua a las familias. El panadero hace el pan para llevar el pan a la familia. El contador trabaja para llevar buenas cuentas en la empresa y en última instancia a la familia. Todo tiene que ver con un beneficio al prójimo. Y de esta manera es que nosotros debemos ver el trabajo. Dios nos ha mandado a que trabajemos y administremos ese arte, ese talento, esa vocación que Dios nos ha dado. La administremos. Es decir, ejerzamos nuestra labor, nuestra función de manera voluntaria y haciéndolo de la mejor manera para la gloria de Dios. Pero al hacerlo, mis hermanos, y este es el punto que quiero que meditemos en este punto que estamos viendo, para la redundancia, que meditemos en el beneficio que tiene la labor que tú estás haciendo para tu prójimo. Si tú estás trabajando en una empresa bananera, sabes que le estás dando un beneficio a todas aquellas personas que consumen el banano. Miles de familias están comprando el banano. Se están alimentando de este producto que tú estás sembrando. Si haces zapato, miles de familias se están beneficiando porque necesitamos un buen calzado. Entonces, cuando trabajamos, debemos pensar que lo estamos haciendo en beneficio de quién, de nuestro prójimo. Si es una profesora, un profesor está beneficiando a quién, a todos los alumnos que llegan a su clase. Es amor al prójimo. En eso se resume la segunda tabla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando trabajamos,
Estamos amando a nuestro prójimo. Estamos sirviendo a Dios con nuestro trabajo y estamos amando al prójimo. Y de esta manera estamos agradando a Dios. Cuarto lugar, a través de nuestro trabajo glorificamos a Dios. ¿Para qué trabajamos? Para la gloria de Dios. Cada vez que estamos realizando una labor debemos pensar en que lo estamos haciendo es para la gloria de Dios. Es por esa razón que debemos hacerlo de la mejor manera y con la mejor actitud y disposición. Miren lo que dice Efesios 6:5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo por los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mis hermanos, cuando trabajamos estamos sirviendo a Dios. Es un error muy común que muchas personas digan, bueno, yo voy a dejar de trabajar para servir a Dios a tiempo completo. ¿Han escuchado eso? Para servir a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente vamos a servir a Dios es predicando, evangelizando, sí, haciendo un trabajo de evangelista. De esa manera es que estamos sirviendo a Dios. No, mis hermanos. Con cada cosa que tú hagas, cada labor que realices, la debes hacer para el Señor y para la gloria de Dios. Cuando planchas, cuando lavas, cuando cocinas, cuando vas a la empresa y prestas un servicio de encomienda, de contabilidad, de administración, de trazabilidad, de servicio de mantenimiento de equipos, lo estamos haciendo para el Señor y estamos sirviendo a Dios con ese trabajo que estamos haciendo. Dios es glorificado si lo hacemos de buena voluntad, pensando en la gloria de Dios, no sirviendo al hombre como los que quieren agradar a los hombres, es decir, no hacerlo para quedar bien solamente ante el jefe o ante el compañero y después entonces ya lo hacemos mal. No. Siempre lo debemos hacer bien, así sea que nadie nos esté viendo, así sea que nadie nos esté supervisando, debemos hacerlo bien para la gloria de Dios y pensando en el beneficio que le estamos dando a nuestro prójimo en el trabajo que estamos haciendo. Filipenses capítulo 2 nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo en el servicio. Haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios o a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Solamente vamos a mirar el aspecto de siervo. Cristo se hizo siervo. El siervo era el trabajador, el esclavo, el jornalero, el que servía al dueño de la casa, el que lavaba los pies cuando llegaba el amo o aún los
los que visitaban esa casa. Cristo se hizo siervo. Él se humilló. Él alimentó a multitudes, sanó a muchos enfermos, levantó muertos, lavó los pies a sus discípulos. Cristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Cuando trabajamos, estamos prestando un servicio. No podemos desconectar el trabajo del servicio. Es decir, cuando trabajamos, estamos sirviendo a nuestro prójimo y estamos sirviendo a Dios. Independientemente de la labor que estemos realizando, somos siervos. Y con esta actitud de siervo debemos trabajar. Somos siervos. Somos siervos de Cristo. Somos siervos. Somos llamados a servir, a amar a nuestro prójimo, a ayudar y a manifestar este ejemplo que Dios nos ha dejado. Nuestro prójimo entonces es beneficiado con el servicio que tú estás prestando. Tu prójimo necesita de tu servicio. Tú necesitas del servicio de tu hermano y todos necesitamos los unos de los otros. Además, debemos ver el trabajo como una vocación, como un llamado para la gloria de Dios. Trabajar es una bendición. Seamos entonces, mis hermanos, agradecidos con Dios, con el trabajo que tenemos y adoremos a Dios por la oportunidad que nos da de servir a nuestro prójimo con nuestro trabajo. Dios no nos ha mandado a que dependamos del Estado, sino que trabajemos y que dependamos de Él. Él es nuestro proveedor y sustentador. A Él sea la gloria, los siglos, los siglos. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso y precioso que nos has permitido tener. Ayúdanos cada día a ver el trabajo, un servicio, una labor que prestamos para que tu nombre sea glorificado, en beneficio también de nuestro prójimo. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, de tal manera que podamos manifestar ese amor hacia ti y hacia nuestro hermano y nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén.